Todo tiempo te alabamos, Señor. Puedes cantarlo conmigo diciendo así. Todo tiempo te alabaré. Dígaselo en todo tiempo. Todo tiempo te adoraré. Vamos a vivir. Vamos a vivir.
Mis hermanos, comienzo de año, tiempo de hacer o de formular nuestros deseos, nuestros propósitos para el 2016. Uno de los mayores deseos en mi corazón es que particularmente para mí, para mi familia y para la iglesia, nosotros estemos realmente mejorando mucho en cuanto es andar en el Espíritu. Quiero hablarles acerca de andando en el Espíritu, para que nosotros tomemos lo que Dios nos habla como un propósito en el cual nosotros vamos a caminar durante este año. El bosquejo de la enseñanza lo he puesto al reverso del boletín. Si usted tiene su boletín, usted puede ver la página de atrás y ahí está el bosquejo con las citas, pero usted puede tomar sus notas en su diario, ya que nosotros les dimos un diario a la última reunión del año que pasó, hace un par de semanas nomás. Usted puede tomar ahí el resto de sus notas. Quiero hablarles de este tema, andando en el Espíritu. Hace 2000 años, un poco más de 2000 años, nosotros sabemos que Jesús destruyó las obras del enemigo en la cruz del Calvario. Sin embargo, a veces nosotros estamos tropezando como que si tenemos de pronto temor de que el diablo nos puede derrotar. Él no nos puede derrotar porque ya está derrotado él. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero necesitamos como creyentes andar en este convencimiento. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 nos dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que por favor volvamos a leerlo todos leyendo este versículo, por favor. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ya venció al enemigo. Después de vencer al demonio, nosotros sabemos que Jesús subió a los cielos y lo que hizo fue que nos envió a nosotros la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo llegó a sus primeros seguidores el día de Pentecostés, y eso dio nacimiento a la iglesia, pero no fue cualquier nacimiento, fue un nacimiento con poder de lo alto. Y desde ese momento la iglesia comienza a compartir un mensaje salvador, el mensaje liberador del evangelio, y el Señor comienza a confirmar su palabra con milagros, con señales y con prodigios. Ahora, hoy en día, ese mismo Jesucristo que obra a través del Espíritu Santo sigue obrando los mismos milagros de salvación, de sanidad, los mismos milagros de liberación, todo a través del poder del Espíritu Santo, a través de que nosotros podemos caminar en el poder del Espíritu Santo. Y a quienes Él da estas promesas, o quienes podemos decir que caminamos así, pues los que hemos recibido y los que hemos creído en la totalidad de su mensaje. Necesitamos creer, y creyendo, entonces Dios va a obrar todas estas cosas en nosotros. No es la voluntad de Dios que nosotros andemos en derrota, que nosotros andemos en temores. Si nosotros andemos en la seguridad de que Dios está con nosotros, aun cuando vamos a tener que pasar pruebas, aun cuando vamos a tener que pasar por momentos de dificultad, porque el enemigo siempre va a estar tratando de convencernos a nosotros de que Él venció, de que Él nos puede hacer daño. Y andamos con esos temores de que el enemigo me ataca.
Sí, el enemigo te va a atacar, pero no te puede vencer. Solamente está tratando de convencerte que te puede vencer. Y si tú le das lugar a ese pensamiento en tu mente, tú vas a vivir derrotado. Tú vas a pensar que el enemigo ha triunfado sobre ti. Ahora, no es que debamos ignorar las acechanzas del diablo, porque el enemigo va a estar siempre tratando de hacerte caer. No podemos nosotros pasar de lado las artimañas, porque si no, nosotros vamos a caer en el... no, si nos vamos a otro extremo y decimos, eso no es conmigo, el enemigo no puede hacerme daño, el enemigo no puede hacerme trampas, el enemigo no... Sí, el enemigo va a hacer todas esas cosas, lo que pasa es que no va a poder vencerte. Tú siempre vas a tener la victoria contigo. Pero si tú menosprecias o no le tomas, no tomas en serio que debes estar trabajando para enfrentar esas cosas, bueno, tú puede ser que vas también a sufrir por eso. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, estamos hablando de que debemos ser limpios y que debemos ser libres espiritualmente. Y eso es tan necesario hoy como cuando comenzó la iglesia, cuando nació la iglesia. La clave del crecimiento y de que la iglesia haya prosperado es que ellos comenzaron a buscar esa limpieza de espíritu. Pero la limpieza y la libertad del espíritu no reside en la unción de alguna persona ajena. No es porque tu papá creyó, porque tu mamá creyó, porque tu esposa cree. No es porque yo voy a la iglesia de tal pastor que es muy ungido. No es por eso, sino que la unción de toda persona está dentro de sí misma. La presencia del Espíritu Santo es poderosa cuando esa presencia reside en uno mismo. Es decir, uno no debe pagar, uno siempre debe estar dispuesto a pagar un precio. Uno necesita siempre caminar en el fortalecimiento de su propia voluntad, porque somos de voluntad débil. Tenemos que romper con hábitos destructivos. Tenemos que comenzar a obedecer los principios de la palabra de Dios y aplicar toda la provisión de Dios que Él dio ahí en la cruz del Calvario cuando su Hijo fue sacrificado, pero también de donde Él se levantó, donde Él resucitó. Pablo nos enseña algo muy importante. En Gálatas 5:16 Él nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repítalo conmigo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros somos salvos, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos salvos, experimentamos algo maravilloso. Es algo que pasa dentro de nosotros. Dentro de nosotros fuimos tocados, somos tocados de una manera tan preciosa y con tanto amor que eso nos lleva al arrepentimiento, y eso hace que nosotros busquemos reconciliarnos con nuestro Salvador, con el cual hemos estado distanciados a causa de nuestro pecado. Y se espera que nosotros, después de tener esta experiencia, salgamos convencidos y salgamos dispuestos a no seguir alimentando más el pecado, la carne, nuestros propios deseos, sino que salgamos convencidos y dispuestos a comenzar a alimentar lo que es el Espíritu y así comenzar a ser victorioso. A una pregunta, y no van a tener que levantarme la mano porque me faltarían manos a mí para levantar, pero una pregunta que tiene casi la misma respuesta para todos. ¿Cuántos en esta última semana manifestaron alguna obra de la carne? Y ahora entonces se sienten culpables. Y ahora se sienten condenados. Bueno, muchos tenemos que decir, sí, algo en la carne se manifestó
en esta última semana en nosotros. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo he tenido que pasar muchas veces por este proceso de darme cuenta que la naturaleza pecaminosa todavía sigue existiendo en mi vida. A pesar de que me consagro a diario al Señor, a pesar de que hago bastantes esfuerzos en mi vida para vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, hay muchas veces que tropiezo porque hay una naturaleza pecaminosa. Y morir a los deseos de la carne no es algo fácil. Tengo que estar realmente esforzándome en eso, pero tengo la ayuda de Dios para eso. Cuando nosotros fracasamos y nos damos cuenta de que hay flaquezas en nosotros, de que hay debilidades y que hay limitaciones y nos sentimos mal porque de pronto pecamos. Resulta que lo que pasa es que cuando hay eso nos desanimamos y pensamos que no hay manera de cumplir con este mandamiento de andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pensamos, bueno, esto es muy difícil, quizás esto yo no lo puedo hacer. Pero escuche, el Señor en verdad no nos hubiera pedido que hiciéramos esto si Él no hubiera estado, o si Él no estuviera dispuesto a darnos el poder para cumplir este mandato. El Señor nos dio el poder para que nosotros cumpliéramos ese mandato. Y eso es que nos ha enviado su promesa del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Él está dispuesto a que cada uno de nosotros tenga esta presencia de Él. Porque Jesús no solo nos salvó, no solamente nos dio una nueva vida, sino que nos da estrategias para que nosotros podamos caminar en victoria. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar reunidos y estudiar lo que Dios nos habla y conocer estas estrategias. Porque la vida de victoria de un creyente se mide por el cumplimiento de las convicciones que el Señor va poniendo en nosotros. Hay tres condiciones que se presentan en nuestro diario vivir, que podemos decir que son los resultados de caminar en el Espíritu. Quiero que miren cuáles son los resultados de caminar en el Espíritu. O sea, cuando estamos caminando en el Espíritu, hay tres cosas que van a pasar. Es que nosotros vamos a poder oír la voz de Dios. Cuando estamos caminando en el Espíritu, nosotros vamos a poder oír la voz de Dios. Muchas personas se quejan de que, es que yo no estoy sintiendo en este lugar, yo me voy de este lugar porque yo no estoy sintiendo. Usted, para sentir, usted tiene que disponerse. Usted tiene que, para poder oír, usted tiene que destaparse los oídos, porque el Señor está hablando y algunos están oyendo y algunos están saboreando lo que están oyendo, pero tú estás ahí en medio de los de ellos, pero tú no oyes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Quizás tú eres el que no estás caminando en el Espíritu. El resultado de caminar en el Espíritu es que tú vas a poder oír la voz de Dios. También tú vas a tener protección espiritual. Y luego tú también vas a tener crecimiento espiritual. Tú vas a poder crecer espiritualmente. Entonces caminamos en el Espíritu para nosotros poder ver estas tres cosas en nuestras vidas. Y el camino de andar en el Espíritu es un camino entonces de restauración, es un camino de bendiciones, es un camino en donde nosotros tenemos intimidad con Dios y en donde nosotros nos llenamos del poder de Dios. Pero eso es por andar en el Espíritu. Es que habiendo nacido de nuevo por el Espíritu, ahora nosotros tenemos una nueva vida con el Señor y es una vida en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y esta vida o esta restauración de vida en nosotros es nuestra ayuda para permanecer en la senda hasta que nosotros podamos llegar a la meta. Todos vamos a llegar un día a la meta de nuestras vidas. Y necesitamos, por medio del Espíritu, tener ese poder de no distraernos,
nosotros podemos evitar, podemos nosotros superar obstáculos si nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús, que nos da su Espíritu. Para nosotros andar en el Espíritu, nosotros necesitamos nuestra comunión con el Señor. Y el Señor nos va dando de su Espíritu. Recuerde, la promesa fue de Él. Él fue el que envió el Espíritu. Él es el que nos da su Espíritu. Entonces quiero que usted mire esta declaración que va a ver a continuación en las pantallas. Para caminar en el Espíritu, tú necesitas entender quién eres y cómo te ha hecho Dios. Aquí hay dos cosas. ¿Quién eres tú? Bueno, tú eres una creación de Dios a su imagen. Eso es lo que tú eres. Principalmente eso es lo que tú necesitas entender de quién eres tú. Tú eres una creación de Dios a su imagen. Y si tú eres un creyente, uno que acepta esta verdad, que cree esta declaración de la palabra de Dios, entonces tú eres un redimido por la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Y luego entonces tú también eres un capacitado, eres una persona que estás dotada con el poder de su Espíritu Santo. Eso es lo que tú eres. Si tú estás aquí como un creyente, eso es lo que tú eres. Nada de que el enemigo te diga, ay, te voy a planchar y te voy a esto y te voy a lo demás. No, nada de eso. Ahora, Dios te creó. ¿Cómo te creó Dios? La segunda cosa, ¿cómo te ha hecho el Señor? Pues Dios te creó espíritu, alma y cuerpo. Dios te creó así. De esto, los que van a comenzar hoy sus cursos, sus niveles de Operación Vidas Sólidas, van a estar hablando mucho más profundamente. Yo voy a tocar solamente por encimita la cosa. Pero quiero decirles, lo que tú necesitas aquí entender es que esencialmente nosotros somos espíritu, que poseemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Habitamos en un cuerpo. Tu espíritu es esa parte que se puede comunicar con Dios y es la parte que va a vivir para siempre. El espíritu es lo que va a vivir para siempre. Y tu alma está compuesta por tu mente, o sea, lo que tú piensas, está compuesta por tus emociones, lo que tú sientes, y está también ahí tu voluntad, lo que tú decides hacer. El cuerpo, pues, es la parte física, en donde mora temporalmente el espíritu y donde está el alma. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con caminar en el espíritu? ¿Qué tiene que ver esto? Pensarán, el pastor, ¿para dónde va? ¿Se está desviando? No. ¿Qué tiene que ver esto con caminar en el espíritu? Bueno, lo que tenemos que recordar es que antes de que nosotros recibiéramos a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Nuestro espíritu estaba arrinconado, no tenía ningún poder, estaba aplanchado. El pecado nos había desconectado o nos desconecta con Dios, y para compensar esa desconexión que nosotros tenemos con el que todo lo sabe, nosotros aprendemos a que nuestra alma se haga cargo. Nuestra alma escogiendo lo que pensamos, lo que sentimos que está bien, y eso es lo que pasa a lo largo de toda nuestra vida. El problema es que con nuestro entendimiento limitado, con nuestras emociones que no podemos controlar, nuestra voluntad no toma siempre decisiones sabias. Es más, muchas veces tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Déjeme formular otro principio acá. Caminar en el Espíritu no es algo inmediato, es un aprendizaje. Caminar en el Espíritu no es algo que nosotros hoy lo decido. Hay cosas del Espíritu que son un acto. Somos bautizados con el Espíritu Santo y eso es un acto. De pronto tenemos una experiencia en donde sentimos un poder venir a nosotros y algo pasa que comienza a actuar en nuestras vidas, ¿no?
hay manifestaciones como el hablar en lenguas, como el comenzar a tener un interés particular por la palabra, amando a los hermanos, teniendo la capacidad de perdonar. Hay muchas cosas que eso va a suceder cuando recibimos este bautismo del Espíritu Santo. Eso es un acto inmediato, pero el hecho de caminar o de andar en el Espíritu es algo que nosotros tenemos que aprender. Es un proceso. Es un proceso en el que nuestra alma, que es la que tiene que aprender, nuestra alma aprende a rendir control y a permitir que Dios se haga cargo de nuestras vidas, porque ha estado todo a cargo del alma. Y necesitamos quitarle ese poder y entregárselo al Espíritu. Es un proceso en que nosotros disciplinamos nuestro cuerpo, nuestra carne que anda queriéndose meter siempre en problemas ahí. Entonces es el proceso de someter los pensamientos y sentimientos y rendir las decisiones a la dirección, día a día, decisión tras decisión. No es solamente saber las cosas, sino hacer las cosas. Como decía la abuelita, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿No es cierto? Bueno, algunos no tienen abuelita, está bien. Déjeme decir que tú eres un proceso, o tú vives un proceso. Si tú ya has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya has sido declarado un apartado de Dios. Por ese hecho de tú hacer una declaración, rindiendo tu vida al Salvador, tú ya estás apartado para Dios. Y eres declarado justo, y eres declarado santo, que quiere decir no perfecto, sino sencillamente apartado para la obra de Dios. Pero a la misma vez, aunque es un acto, tú continuamente vas a caminar en santificación, vas a ser perfeccionado, vas a estar siendo ayudado cada día. Es un proceso a tu alma, a mente, emociones y voluntad. Se les debe estar recordando en este proceso continuamente que deben someterse, que deben obedecer la palabra de Dios y que deben buscar el Espíritu Santo, manifestar el Espíritu Santo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor venga por nosotros o cuando nos llame a su presencia. El Señor va a estar trabajando en nosotros. Ahora que nosotros hemos recordado quiénes somos y cómo nosotros hemos sido hechos y que hemos conectado esto, el cómo somos y la forma como nosotros hemos sido hechos. Ahora que hemos conectado esto con lo que significa caminar en el Espíritu, vamos nuevamente a los resultados que mencioné recientemente, de estar viviendo o de estar andando en el Espíritu. Esos resultados que es que podemos oír la voz de Dios. Si andamos en el Espíritu, podemos oír la voz de Dios. Si andamos en el Espíritu, podemos tener protección espiritual. Si andamos en el Espíritu, podemos crecer espiritualmente. Volvamos a eso. Miren, hermanos, nosotros no debemos juzgar a otros, pero tampoco nos debemos juzgar a nosotros mismos y condenarnos porque resbalamos o porque nos descuidamos o porque caímos en un engaño del enemigo. El propósito de recapacitar sobre nuestras acciones, de juzgar nuestras acciones, no es el condenarnos, sino arrepentirnos, no condenarnos, sino sentir verdaderamente que estamos apartados, reconocer que nos hemos apartado y buscar nuevamente al Señor, pero no condenarnos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos condenemos. Esta es una guerra con muchas batallas, hermano. El caminar en el Espíritu. Esto es una guerra. Tiene muchas batallas.
Es un combate con muchos episodios. Y en algunas veces de esas batallas nosotros vamos a salir muy golpeados. Hasta quizás que nos van a hacer conteo de protección muchas veces. Y vamos a llegar hasta el último momento cuando el Señor nos levanta nuevamente. Pero ¿sabe? No hemos perdido la salvación. No hemos perdido la salvación. Al final, usted necesita estar convencido que tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria. Aunque llegues a momentos así, en donde desfalleces, en donde sientes que has fracasado, el Señor quiere que tú sepas que Él está contigo y que Él te ama y que Él te puede restaurar siempre. Los que no heredan el reino de los cielos son aquellos que practican las obras de la carne, no que tropiezan de pronto con algo, sino aquellos que practican, que siempre están buscando la maldad, aquellos que aman la maldad, que persisten en pecar, que toleran el pecado, no están resistiendo al pecado. Esos son los que heredan el reino de los cielos. Pero no tú que andas luchando, que sí, vas a caer en la lucha, vas a ser herido, pero el Señor siempre está contigo. No pierden la herencia de los cielos. Los que resbalan o caen o son sorprendidos y por eso pecan, pero se levantan y arrepentidos, porque esa es la condición de que te arrepientas. Arrepentidos siguen luchando para vencer. No se desanime. No se desanime, porque Dios quiere darte estrategias que te ayudarán a mantener sometidos tus pensamientos, porque ahí es donde pecamos mucho. Tus emociones, porque explotamos cada rato. Tus decisiones, tus deseos. Todo lo tienes que mantener sometido a la dirección del Espíritu Santo. Siempre Él está para ayudarnos. El Señor dijo: voy a mandarles a alguien que permanentemente pueda estar con ustedes y les ayude siempre. Y ese es el Espíritu Santo. Pablo nos enseña a que diferenciemos lo que son las obras de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Gálatas 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Nos habla primero de lo que son las obras de la carne. Y nos dice cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, los que practican, no los que tropiezan de pronto con una cosa de esas. Pero si usted anda practicando, si usted ya anda aceptando eso en su vida, oye, no heredarás el reino de los cielos. Ahora Pablo nos va a mostrar lo que es el fruto del Espíritu. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si hemos recibido vida del Espíritu, si eso es lo que ha cambiado y transformado nuestras vidas, que el Espíritu vino a nosotros para ayudarnos y para que nosotros pudiéramos pertenecer al cuerpo de Cristo, si nosotros vivimos por Él, ahora tenemos nueva vida por Él, tenemos que también andar por Él, por ese poder. Hubo un tiempo en mi vida que yo estuve alejado del Señor como cada uno de ustedes. Pero aun cuando yo estaba alejado del Señor, yo quería enseñar cosas buenas a mi familia. Luego me convertí y ahí yo quise comprometerme de corazón a ese propósito. Enseñar cosas buenas a mi familia. Pero de verdad, pasé por esa frustración
de querer enseñar a mi familia valores fundamentales que yo no modelaba. ¿Te ha pasado eso? Pero el Señor en su misericordia comenzó a mostrarme en su palabra, en su amor, estrategias que yo podía usar para estarle recordando a mi alma, a mi mente, a mis emociones, a mi voluntad, que su Espíritu es lo que tiene que gobernar todo en mi vida. Si el Espíritu no está gobernando en mi vida, si no estoy andando en el Espíritu, yo no puedo enseñar valores, yo no puedo mostrar valores en mi vida que mi familia necesita aprender. Déjenme darles un ejemplo. Una de esas revelaciones que Dios me dio hace más de 30 años ya. Mis hijos estaban pequeños todavía. Fue la palabra que está en Josué, capítulo 24. En Josué capítulo 24, versículos 14 en adelante dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Es Josué hablando al pueblo, desafiando al pueblo, buscando un compromiso con los que habían recibido la tierra prometida. Y le está diciendo: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Digan conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, ustedes pueden hacer lo que quieran, les está diciendo, pero eso no va conmigo. De aquí en adelante, yo voy a servir al Señor. Voy a servir a Dios. Voy a dejar todo lo que estaba en mi pasado, todo lo que me esclavizaba, todo lo que tenía dominio sobre mi vida, todo lo que estaba sobre mi espíritu para aplastarlo. Voy a dejar esas cosas y voy a servir a mi Señor. Voy a hablar con mi Dios. Voy a recibir únicamente de mi Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, el versículo 16 nos habla de la respuesta que ellos dieron. Dice entonces, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Diga conmigo: nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dele un aplauso al Señor. Nosotros serviremos a nuestro Dios. No hay mejor propósito para 2016, hermano, que usted comience a andar en el Espíritu, y eso es por servir a su Dios, por servir al Señor. Ellos aquí están haciendo un compromiso. Ellos aquí están haciendo un pacto de dejar su pasado de idolatría para servir ahora al Señor, para serle fiel a Dios. Y más adelante, mire lo que dicen los versículos 26 y 27. Dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Oiga, la puso a la vista de todo. Él quería dar un testimonio, pero no era algo escondido, no era algo guardado. Era algo puesto en un lugar por donde siempre iban a estar pasando. Todos iban al templo,
todos iban al templo, necesitaban estar recordando ahí cuando iban a entrar al templo que había un pacto con Dios. Había un pacto con el Señor. Entonces ahí, junto al santuario de Jehová, versículo 27, y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Es un ejemplo de lo que Dios nos puede ministrar a nosotros, cómo Dios comienza a enseñarnos estrategias. Te digo, esta es una experiencia que yo tuve hace más de 30 años. Encontré en mis viajes en la ciudad de Panamá una placa, cuando Dios me estaba hablando de estas cosas. Y tengo una foto de esa placa, si la puedes poner. Cuando tú llegas a mi casa, desde este día en adelante, y se abre la puerta de mi casa, lo primero que tú vas a ver es ese cuadro frente a la entrada de mi casa. Si tú vas a entrar a mi casa, te vas a tropezar con este cuadrito, siempre. Eso es como cuando está el tapete ahí y uno sabe que se tiene que limpiar. Así es ese cuadrito para nosotros. Ahí está el pacto que yo hice hace más de 30 años con el Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta casa, esta placa, dije yo, va a ser testigo de que nosotros hemos hecho un pacto de servir al Señor, que solamente a Él vamos a adorar y vamos a ser fieles con Él. Y no fue algo religioso, fue algo bien espiritual y fue algo que cambió la vida de toda mi familia. Esa declaración marcó el tipo de familia que nosotros íbamos a ser y que por la gracia de Dios hoy somos después de 30 años. Hermano, es hora de que tú levantes un fundamento. Es hora de levantar un fundamento, un testimonio, que cada vez que ustedes lo vean, les recuerde que han consagrado su casa al Señor. Su casa. ¿Qué es casa? ¿Qué es casa? Casa es la palabra zoico. La palabra zoico hace referencia a 4 diferentes dominios. Primer dominio, el dominio de la persona misma, su propia vida. Yo soy la casa. Hace referencia a mi cuerpo, a mi ser interior, a mis valores. Eso es el dominio, la casa. La segunda cosa es la familia. El hogar físico donde yo vivo. El hogar en donde yo crío a mis hijos. El tercer dominio es el trabajo. Es mi oficio. Es donde yo desarrollo mi profesión. Eso también es mi casa. Ese también es mi dominio. Ahí también reina el Señor. Es mi casa también. Pero también esta palabra, zoico, hace referencia a otro dominio. A toda área de influencia en donde yo me muevo. Como por ejemplo, yo digo que esta nación es mi casa. Porque en esta nación yo me muevo. En esta nación ahora yo vivo. Entonces aquí es mi casa. Y si yo voy a visitar a Colombia, que fue el país donde yo nací, a pasar mis vacaciones, llega el día en que digo, bueno, ahora sí me voy para mi casa. Ya la pasé, bueno, aquí unos días, ahora me voy para mi casa. Me vengo otra vez para aquí. Aquí es mi dominio, aquí es mi casa, aquí el Señor me ha dado un hogar. Y aquí entonces yo voy a traer obediencia a Dios para que Dios reine. El Señor dijo que cuando nosotros oráramos, estableciéramos su reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Eso es poner todo bajo el Espíritu. Cuando es el Señor es el centro de la casa, estamos caminando en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. Hacer que el Señor sea el centro
de la casa. Donde hay la presencia o donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Libertad de qué? Pues libertad de las obras de la carne. De eso es que somos libres. El Señor nos hace libres de las obras de la carne para que nosotros podamos andar en el Espíritu. El Señor remueve todas nuestras levaduras, o sea, todo lo que influye para mal en nosotros. ¿Cuál es la piedra que te recuerda a ti que tu casa está consagrada a Dios? ¿Qué te recuerda que tú existes para honrar y para servir a Dios? Quizás quieras llevar algo sobre ti. ¿Tienes el llavero, mi amor, a propósito por ahí? ¿No tienes mi llavero? Hay cosas que nosotros debemos llevar siempre presentes. En mi llavero yo tengo una plaquita que me recuerda que el Señor me dio un ministerio según Juan 3, 1 al 17. Y lo que está ahí es el Señor sirviendo a sus discípulos. Esto me recuerda todos los días que yo estoy aquí, que yo vivo para servirles a ustedes. Los que somos casados, ¿qué tenemos? Un anillo, ¿verdad? Una argolla. Es algo que nos recuerda un pacto de que nosotros pertenecemos a nuestro cónyuge y que habla a las demás personas que somos propiedad privada, ¿verdad? Hay algo también que es testimonio en mi familia. Algunos de ustedes conocen este testimonio, lo hemos dado antes, cuando nuestros hijos estaban en la adolescencia. Y llegó el momento de hablarles de las cosas de la vida, porque ya estaban siendo inquietos, estaban inquietándose por las miraditas de sus amigos o de sus amigas. Tengo un hijo y tengo una hija. Entonces comenzaron a inquietarse porque ya comenzaron a sentir algo. ¿Sí? Como todos, nos llega ese tiempo, ¿no es cierto?, en que se nos para el vello con una mirada. Y tuvimos que hablarles de las cosas que nosotros pensábamos que ellos debían conocer acerca de guardar el corazón, de guardar la pureza, de la importancia que es nosotros tener al Señor como el Señor de nuestra vida, de que no podemos hacer cosas que vayan a herir a Dios. Él quiere pureza en nosotros. Cuando nosotros tuvimos que hablarles acerca de relacionarse con otras personas, pero respetarse y poner límites, lo que nosotros hicimos fue darles una llave, mostrarles una llave, sencillamente eso, una llave. Y nosotros les dijimos, esta llave, hijo, es tu llave, hija, esta es tu llave. Y de este momento en adelante, queremos que ustedes entiendan que llaves son para abrir, pero son para cerrar también. En este momento, yo y tu mamá cerramos esta cerradura para que no salga la pureza, para que la pureza se mantenga, para que la dignidad se mantenga, para que la casa sea habitada solamente por el deseo de Dios. Un día el Señor les va a dar una pareja. Y cuando el Señor les dé una pareja, esa pareja tendrán de sus padres la llave, es su pureza y de su entrega. Esta llave es la llave con la que Dios les da la autoridad para entrar en sus vidas. Mientras tanto, quedan con llave. Tenían 13, quizás. Mi hijo esperó 10 años, pero nunca forzó la cerradura.
Cuando se casó, pudo decir en el altar: vengo a este momento habiendo conservado para el Señor y para la que va a ser mi esposa mi dignidad de hombre, mi pureza como hombre. Mi hija decidió esperar un poco más. Se casó algunos años más tarde. Pero ese hombre que quiso casarse con ella primero tuvo que venir a pedir la llave. Son simplemente símbolos, hermanos, que uno levanta, testimonios que le ayudan a uno, estrategias que Dios le da a uno. Porque uno necesita implementar en su vida las cosas que deben ser guardadas para Dios. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, Señor y Dios, en esta mañana, Señor, por este propósito para 2016, Señor y Dios mío, de andar en el Espíritu, Señor, sin